Ya estamos listos para empezar. Entonces, el coloquio de hoy día es de un muy querido invitado, Juliano Alexander Mayo Olmedo. No tenía idea que te llamaba su segundo nombre Alexander. ¿Y el segundo apellido Olmedo? Con el título Neutrino Astronomy. Juliano, por favor, tu público. Muchas gracias. Gracias por la invitación. No sé si voy a agradecer solamente a Marco, al departamento en general. A mí al no. departamento en general. A mí no. En realidad, en principio debía haber hablado de mi trabajo que hice durante mi doctorado, que está relacionado con neutrinos, la astronomía de neutrinos, ¿ya? Pero es mucho más particular. Pero en vez de eso quise dar una visión más general de lo que es la astronomía de neutrinos. Y de eso voy a hablar. Voy a partir con una motivación, es bastante extensa. Después voy a hablar de lo que son los núcleos activos de galaxias, que considero que son un laboratorio en el cielo porque hay muchos fenómenos físicos que ocurren allí. Y después voy a hablar del observatorio neutrino IceCube, que está ubicado en el Polo Sur. Y finalmente iba a hablar de Obscure Spectrum Radio TNs, que son los ATN oscuros, pero no voy a hablar de eso y voy a hablar de algo un poquito más general, ¿ya? De lo que se conoce como multimensajeros, ¿ya? ¿Qué pasa? Que desde hace mucho tiempo se sabe que la Tierra está siendo bombardeada por lo que se conoce por rayos cósmicos, ¿ya? Estos rayos cósmicos viajan a través del universo, ¿ya? Llegan a la Tierra, chocan con la atmósfera y crean una cascada de partículas, que es lo que ustedes ven acá. Hay diferentes partículas acá, electrones, piones, se producen rayos gamas, fotones, ¿ya? Y estas partículas son altamente energéticas, o sea, estamos hablando, imagínense como que una pelota de béisbol viaja a esta velocidad, 60 km por hora, que es bastante, ya estamos hablando de partículas que son indivisibles prácticamente. Y la principal pregunta es ¿de dónde vienen estas partículas? Que hasta el día de hoy no se sabe. Se han detectado, pero no sabemos de dónde vienen, ¿ya? Y el principal problema para detectar la trayectoria de esas partículas es que en el universo hay campos magnéticos, ¿ya? Y esos campos magnéticos desvían las trayectorias de esas partículas, son partículas cargadas. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un observatorio, el observatorio Pierre Rocher, está en Argentina. Este es un detector de rayos cósmicos que funciona son como tanques de agua. Cada puntito, no sé si se nota bien, ¿no? ¿Sí? Son como tanques de agua. Y claro, cuando se produce la interacción del rayo cósmico y produces un montón de partículas, esas partículas llegan a los tanques y tú puedes reconstruir la trayectoria o saber más o menos, por ejemplo, la energía de la partícula, ¿ya? Esas energías se han, como dije anteriormente, se han observado, por ejemplo, por Pierre Rocher, el observatorio Pierre Rocher y otros más. Aquí está el espectro de esas partículas, y esto solamente, piensen que estos son básicamente número de partículas, ¿ya? Número de partículas. Y es energía en electron volt, es la unidad que nosotros usamos en física partícula. Bueno, no debiera decir nosotros, porque yo no soy físico partícula, soy como una mezcla, una cosa híbrida. Y lo que quiero mostrar acá básicamente es la energía a la cual nosotros podemos acelerar partículas aquí en la Tierra, ¿ya? Que es la energía que se desarrolla en el LHC, este colisionador de hadrones que está en Suiza, y llegamos hasta acá, ¿ya? Ese es el límite que nosotros podemos alcanzar, ¿ya? Y todo lo demás es algo que no puede alcanzar en la Tierra porque simplemente no hay una máquina que pueda acelerar las partículas a esa energía. Entonces, claro, el problema ahora es, como yo dije, hay una pregunta que no tiene respuesta, que es ¿de dónde vienen estos rayos cósmicos? ¿Ya? Y como dije anteriormente, el principal problema es que son desviadas, las partículas son desviadas por los campos magnéticos, ¿ya? Que hay en el universo. Entonces lo que necesitamos ahora es encontrar una manera, un tipo de mensajero, ¿ya? Que, digamos, relacionado, que tú lo puedes relacionar con el rayo cósmico, pero que este mensajero no sea afectado por los campos magnéticos ni por el medio intergaláctico. Y este mensajero, ¿ya? De haber puesto el símbolo de WhatsApp, más moderno, pero bueno, puse el Messenger,
Y bueno, este mensajero es el neutrino. Ahora voy a explicar un poco más de lo que es el neutrino y cómo se relaciona con el rayo cósmico. Aquí está la relación del neutrino, ¿ya?, con el rayo cósmico. Supongamos, por ejemplo, que esto es una galaxia, ¿ya?, y en el centro de la galaxia hay no se sabe si la galaxia o los centros de las galaxias están emitiendo estas partículas, pero es lo que se piensa, ¿ya? No se ha probado, pero se piensa. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento si tú tienes acá un sistema de aceleración hadrónica, ¿ya?, dentro de los hadrones caen los protones, ¿ya? Entonces, si tú aceleras protones, al mismo tiempo, cuando tú aceleras protones, esos protones pueden interactuar con otras partículas en el medio galáctico, y esa interacción produce neutrinos. Y también producen otras partículas, como los fotones, las partículas de la luz, ¿ya? Entonces, si tú eres capaz, ¿ya?, o sea, al mismo tiempo que se genera el protón, se genera el neutrino, básicamente, si tú eres capaz de detectar, de saber de dónde viene el neutrino, ¿ya?, tú puedes saber qué tipo de objeto astrofísico está emitiendo el rayo cósmico, que en este caso es un protón. Rayo cósmico puede ser un protón, un núcleo de fierro, cualquier cosa cargada que llega a la Tierra. Entonces, como acá, por ejemplo, se puede observar, como yo he ilustrado acá, si tú tienes un campo magnético, ese campo magnético desvía la trayectoria del protón, ¿ya?, y el protón entra por otro lado, y si tú quieres y si el protón entra por este lado de la Tierra, por ejemplo, y tú tratas de reconstruir la dirección de este protón, va a apuntar hacia otro lado en vez de apuntar a donde realmente ha sido emitido, ¿ya? Lo cual no pasa con el neutrino, porque el neutrino es una partícula que no tiene carga y no se ve afectado por los campos magnéticos. Un poquito sobre la historia de los neutrinos. Bueno, esto es lo que se conoce por el decaimiento beta. El decaimiento beta, básicamente, tú tienes un neutrón. Bueno, acá es el núcleo completo de carbono. Cuando tienes un neutrón, este neutrón puede decaer en un protón, ¿ya?, un electrón y un antineutrino. Esa es la forma que el neutrino se descubrió en física. Porque al principio los físicos, cuando observaban este decaimiento, los tipos observaban el electrón, ¿ya?, y el protón en el estado final, pero no observaban el neutrino. Entonces decían, diablos, se está faltando energía. ¿De dónde está esta energía que está faltando en la reacción? Entonces los tipos dijeron, bueno, hay una partícula que nosotros no podemos detectar, nuestros detectores no la observan, y esa partícula se llama neutrino o antineutrino. Entonces esa es la forma, esa fue un poco de historia, cómo el neutrino se postuló en física. Entonces, los neutrinos, siguiendo un poco la historia, son partículas fundamentales, ya en el modelo estándar de física de partículas. No tienen carga y básicamente casi no tienen masa, ¿ya? Y la probabilidad de que ellos interactúen con materia es muy muy pequeña. Entonces quiero acá explicar un poquito lo que significa una partícula fundamental. Ustedes, bueno, esta estructura es conocida, el átomo, dentro del átomo, en el centro tiene los protones, los neutrones, ¿ya? Y por ejemplo, el protón y el neutrón no son partículas fundamentales. ¿Por qué? Porque si tú las divides, dentro de ellos hay otras partículas. Y ellos sí son partículas fundamentales, los cuales son quarks. Lo mismo el neutrino. El neutrino, si tú lo tratas de dividir, no lo puedes dividir más, ¿ya? Es decir, es una partícula fundamental. Voy a hablar un poquito de lo que son algunas fuentes de neutrinos. Los neutrinos se generan en la Tierra de manera artificial. Cuando tú quieres probar o medir algunas propiedades de los neutrinos, lo que tú haces con un beam de protones, lo hace interactuar con cierto target, generalmente es carbono, y esto produce ciertas partículas, que son por ejemplo los piones y los kaones, ¿ya? Y esos piones y kaones decaen y te generan neutrinos, ¿ya? También hay otra fuente de generar neutrinos, que es a través de las reacciones nucleares, ¿ya? Que también los neutrinos, de hecho los neutrinos escapan a estos contenedores. Entonces los neutrinos son partículas totalmente inofensivas, así que no hay problema. Y también el Sol, 2% de la energía que libera el Sol es liberada a través de neutrinos, ¿ya? Y también tenemos neutrinos, nuevamente tenemos esta figura
que es cuando el rayo cósmico interactúa con la atmósfera, también se generan neutrinos que se conocen como neutrinos atmosféricos. A través de todas estas interacciones, toda esta cascada de partículas, tú también generas piones y caones, y esas partículas decaen y producen neutrinos. ¿Ya? Esos neutrinos se conocen nuevamente como neutrinos atmosféricos. Y también tenemos neutrinos un poco más exóticos, por ejemplo, los neutrinos de la banana, porque la banana tiene potasio, ¿ya? Y el potasio decae y genera neutrinos. Pero también tenemos neutrinos de tipo astrofísicos, ¿ya? Estos son los que se conocen como de baja energía. Es muy importante recalcar que los que voy a explicar ahora son de baja energía, que se generan, por ejemplo, cuando hay una explosión supernova. 99% de la energía liberada se libera a través de neutrinos. Y bueno, esta explosión ocurre cuando al final de la estrella, cuando una estrella colapsa y no es capaz de generar más energía, colapsa en su propio centro y genera neutrinos, ¿no? Estos son de muy baja energía comparado a lo que se estudian en astronomía de neutrinos. Ahora vamos a hablar de los neutrinos altamente energéticos, que tienen un origen astrofísico. Son extremadamente energéticos comparados con lo que se generan en la Tierra por las diferentes reacciones que yo expliqué anteriormente. Viajan tremendas distancias sin ser afectados por los campos magnéticos ni por el medio intergaláctico. Y lo más importante, ellos sí han sido detectados en la Tierra. Este descubrimiento fue hecho el año 2013, ¿ya? Y fue publicado en la revista Science. De hecho, en la portada de la revista Science aparece esta foto que es de una interacción de neutrinos en cierto detector, que voy a hablar en un ratito. Esto básicamente es un mapa del cielo. Aquí abajo tienes el hemisferio sur y aquí está el hemisferio norte. Cada puntito, cada número es un evento de neutrinos detectado por IceCube, ¿ya? IceCube es una colaboración que, insisto, voy a hablar en un ratito más, ¿ya? Y mientras más coloreado, mientras más fuerte es el color morado, magenta, mientras más fuerte es el color, la probabilidad de que ese neutrino venga de esa región es mayor, porque hay una incertidumbre, ¿ya? Al momento de determinar la dirección, hay una incertidumbre, ¿ya? Y esa puede ser menor o mayor dependiendo qué tan bien ha sido reconstruido el evento. Veamos un poquito de la energía, cuál es la energía de estos neutrinos, porque quiero mostrar cómo se diferencian, o sea, cuál es el rango de energía que abarca estos neutrinos y cuán diferente es de la energía de los neutrinos que se observan en otros fenómenos. Esta energía, cada punto de color negro, ¿ya? es un dato que fue medido por IceCube, por la colaboración IceCube, ¿ya? Y lo demás es background. Si ustedes observan, estos datos están completamente desviados de lo que es background, ¿ya? Y hay una certeza muy grande, ¿ya? De que en realidad son neutrinos astrofísicos y no es ruido, ¿ya? El tipo de ruido que se puede generar acá son los neutrinos atmosféricos que expliqué anteriormente. También están los muones atmosféricos que también se generan cuando interactúa el rayo cósmico con la atmósfera. Y de nuevo, acá estos son solamente eventos, ¿ya? Piensen que son eventos solamente. Y esta energía es la energía que nosotros observamos en el detector, ¿ya? Hay una energía que nosotros no observamos, que es la que no está contenida en el detector. Yo hablé de los neutrinos astrofísicos de baja energía que se generan en las explosiones de supernova. Supongan que esta energía, que estos neutrinos tienen una energía igual a 1, ¿ya? La energía de los neutrinos observados por IceCube es 1.000.000 de veces más grande, ¿ya? Y es aún más, ¿ya? O sea, son realmente energéticos. Estas son las unidades de medida que nosotros usamos en física, en megaelectronvolt, para supernovas, para neutrinos emitidos por supernova, y estos neutrinos abarcan la energía de los teraelectronvolt a los pentaelectronvolt. Y más aún, estos neutrinos tienen nombres, ¿ya? Cada evento de neutrino está correlacionado por razones históricas, que no lo voy a hablar ahora, con estos monitos, con los Muppets, ¿ya?
Y así de hecho los conocemos, a veces digamos en la colaboración se conocen como Big Bird, Ernie, Doctor no sé cuánto. Piggy. Piggy también. Piggy. Sí, ¿También? Sí, están todos. Sí. Pero ahora la pregunta, ¿qué tipo de fuente astrofísica está emitiendo? Porque si bien es cierto, sabemos de la ubicación en el cielo de dónde vienen estos neutrinos, pero la pregunta es, bueno, ¿hay alguna fuente astrofísica en esa ubicación que nos permita concluir o decir, de este tipo de fuentes astrofísicas están siendo emitidos los neutrinos? Y esa es la pregunta que nosotros queremos responder ahora, ¿ya? Y la respuesta está aquí, ¿ya? No hay nada que ver porque no hay nada que mostrar en realidad, que es hasta cierto punto es una lástima, pero también es una motivación para la gente que está metida en la astronomía de neutrinos, ¿ya? Nosotros sabemos la ubicación del cielo, de dónde vienen los neutrinos, pero no sabemos qué tipo de fuentes astrofísicas lo está emitiendo, ¿ya? Y esa es la gran batalla que nosotros tenemos en la astronomía de neutrinos, saber qué tipo de objeto astrofísico, astronómico, está emitiendo neutrinos altamente energéticos. Pero hay algunos, ¿cierto? Hay muchos modelos y hay muchas predicciones sobre esto. Por ejemplo, están las explosiones de rayos gamma. Una explosión de rayos gamma también se genera cuando en la muerte de una estrella. Estos son fenómenos extremadamente violentos en el universo que duran pocos segundos. En pocos segundos esta explosión puede liberar una energía mayor a la energía total que emite el Sol en toda su vida. Son capaces de iluminar grandes regiones del universo. No voy a hablar de los rayos gamma porque hasta cierto punto se ha podido comprobar que no son una fuente de neutrinos, ¿ya? O a lo menos el 10% del flujo de neutrinos que nosotros observamos de neutrinos en la Tierra podrían ser emitidos por rayos gamma. Ese es un flujo, es un número bastante bajo. Entonces la pregunta podría ser, ¿qué pasa con el 90% restante? Me voy a concentrar sobre todo en lo que son los núcleos activos de galaxias. Yo trabajé tratando de hacer un modelo tratando de seleccionar núcleos activos de galaxias que podían ser emisores de neutrinos, pero ahora voy a hablar de manera bastante general de los núcleos activos de galaxias y no de lo que fue mi trabajo en particular. Núcleo activo de galaxia. ¿Qué es lo que es un núcleo activo de galaxia? Si tú tienes la galaxia en el centro, o sea, esto es una galaxia, según que esto es una galaxia, ¿ya? Y en el centro hay algo, ¿ya? Ese algo se le llama generalmente un AGN, un núcleo activo de galaxia. ¿Y qué pasa? ¿Qué estructura compone el AGN? En el centro del AGN hay un agujero negro supermasivo, ya hay un disco de acreción que está rodeando el agujero negro, y hay una estructura exterior que tiene la forma de una rosca, de una dona, que envuelve toda la estructura. Y tenemos otro elemento aquí, que es un jet, que es generalmente es perpendicular al disco de acreción y a la dona. Entonces ahora empecemos a hablar un poco de por qué yo estoy diciendo que un AGN es un laboratorio en el cielo. Porque hay muchos fenómenos que ocurren en un AGN. Por ejemplo, si tú tienes el agujero negro acá, ¿ya? Y tú estás emitiendo protones, ¿ya? Una forma de se podrían producir eventualmente neutrinos, y esa forma de producir neutrinos es a través de la interacción de estos protones con fotones que podrían estar aquí en el ambiente, o también hay otro tipo de partículas que también podría ser parte del ambiente de los AGN, ¿ya? Entonces, un tipo de emisión que se podría observar en los AGN son los neutrinos y protones acelerados, que estos protones acelerados vendrían a ser los rayos cósmicos que nosotros observamos en la Tierra y que yo hablé anteriormente. Pero de nuevo, vuelvo a recalcar, porque si dicen después, oye, Juliano dijo que los AGN emiten neutrinos, no es correcto, ¿ya? Es lo que se piensa, ¿ya? Pero no ha sido probado, ¿ya?
Otro fenómeno interesante que nosotros podemos observar de los AGN es los AGN emiten casi en toda la banda electromagnética, ¿ya? Hay emisiones de radio, aquí, por ejemplo, esta es una figura de un AGN real, ¿ya? Que es la galaxia Cygnus A. La longitud de estos brazos es del orden de kiloparsec, son distancias tremendamente grandes. Los colores acá, por ejemplo, este color rojo indica una emisión en radio, ¿ya? Y el azul indica una emisión en rayos X. Hay distintos fenómenos asociados acá, por ejemplo, la emisión de radio podría ser porque hay una aceleración, porque los electrones, aquí hay campos magnéticos, y si hay una emisión de electrones, ¿ya? El electrón irradia, ¿ya? Y el rayo X, por ejemplo, podría ser producido por una interacción de un fotón con un electrón que también está siendo acelerado y produce emisión de rayos X, que es mucho más energética que la emisión de radio. Entonces realmente desde un AGN y de muchos objetos astrofísicos podemos observar distintos tipos de fenómenos y por ejemplo distinta emisión, distintos fotones que abarcan casi todo el espectro electromagnético. Aquí solamente de manera, porque lo que se busca muchas veces es correlacionar datos, solamente para ilustrar, este es un observatorio, son telescopios que detectan ondas de radio, ¿ya? Este es el famoso telescopio Hubble, que también puede observar emisiones en el óptico y en el infrarrojo, por lo que entiendo. Y este es un futuro proyecto que se va a construir en el norte. Este realmente es un monstruo de telescopio. Es el Extremely Large Telescope, es una iniciativa de la ESO, la Organización Europea. Y este es un telescopio espacial también que está dedicado a detectar emisiones en rayos X. Y también me gustaría hablar en corto de lo que es, por ejemplo, una iniciativa futura que se llama Cherenkov Telescope Array, que es el famoso CTA. Y este tipo de detectores de antenas, realmente aquí vamos a observar emisión electromagnética de muy alta energía, ¿ya? Este es un proyecto a futuro y lo más interesante es que se está construyendo ya, y lo más interesante es dónde se va a construir. Aquí la idea se trata de cubrir los dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur. En el hemisferio norte está ubicado, los detectores, las antenas están ubicados en España, ¿ya? Y en el hemisferio sur dio la casualidad de que se está construyendo acá en Chile. La colaboración CTA es una colaboración de más o menos 1000 científicos, ¿ya? Muy muy grande. Acá está la oficina en Alemania y las oficinas en Italia. Y por lo que entiendo, acá en La Palma ya se iniciaron los trabajos de construcción hace por lo menos más de 6 meses. Y en Chile se está empezando, pero ya se han firmado todos los protocolos, todos los acuerdos, están todas las platas claras y viene. Y CTA cae dentro de lo que es, cae dentro de la categoría de lo que son los telescopios astronómicos. Entonces, también, por ejemplo, está sometido a la ley que hay en Chile de que el 10% del tiempo de observación tiene que ser ocupado por científicos chilenos. Bueno, eso fue un breve paréntesis de cómo tú puedes observar partículas extremadamente energéticas en la Tierra, ¿ya? Y entonces yo hablé de distintos telescopios, estamos hablando de neutrinos, sí, pero también les mostré que desde un AGN o de otro tipo de objetos astrofísicos se emiten otro tipo de cosas, y ahí está, mostré los telescopios. Mostré una iniciativa que va a ser CTA, que se está construyendo y que una de las partes más importantes va a estar en Chile. Y ahora voy a hablar de IceCube, que es el telescopio, el observatorio de neutrinos, el cual ha detectado estos neutrinos altamente energéticos que yo les mostré anteriormente, que son los MAP. ¿Se acuerdan ustedes?
La colaboración IceCube, no sé si están muy familiarizados con lo que es una colaboración en física partícula. En realidad aquí en IceCube no se hace física partícula, se hace astrofísica partícula, en particular astronomía de neutrinos. Esta es una colaboración internacional compuesta de 300 miembros, más o menos. Yo durante mi doctorado fui parte de ella. Y bueno, acá hay muchas instituciones en Estados Unidos que son parte de la colaboración, también en Europa, está Alemania, Bélgica, etc. Y bueno, esta es una colaboración, el detector, ¿cómo funciona una colaboración? O sea, primero tú tienes que tener la plata para construir el detector, ya que estamos hablando de 300 millones de euros, es un detector relativamente caro. ¿Y cómo se divide el trabajo? Bueno, tú primero tienes que crear tu hardware, o sea, construir tu aparato, y después, y también, digamos, tienes que construir tu software, o sea, son muchas líneas de código acá, y en base a eso tú haces análisis. Los análisis son los que se publican, y en base a eso tú haces una divulgación de lo que son tus análisis. Entonces hablemos ahora del detector del observatorio de neutrinos IceCube, que es con el cual se observó estos neutrinos altamente energéticos, los MAPERS. ¿Dónde está ubicado el detector del observatorio de neutrinos IceCube? Está ubicado en el polo sur, ¿ya? Nosotros estamos por ahí, entonces el observatorio está ahí. Es un detector bastante grande, ¿ya? Este detector tiene un volumen de 1 kilómetro cúbico, ¿ya? Y está enterrado a 1,5 kilómetros bajo la superficie del hielo, ¿ya? O sea, aquí está la superficie del hielo, ¿ya? Este es el polo sur, ¿ya? Y 1,5 kilómetros recién empieza el detector, ¿ya? Estas son cadenas, ¿ya? Y como dije, es 1 kilómetro cúbico, ¿ya? Y estas cadenas tienen un largo... Disculpa, eso es para evitar la interacción con el medio, el que se disponga el detector debajo de la Tierra. Sí, esto es básicamente para generar un ambiente bastante oscuro, ¿ya? Y evitar el ruido. Por ejemplo, aquí se generan, si tú tienes la atmósfera acá, tú generas un montón de partículas, por ejemplo los muones atmosféricos, y tú muones atmosféricos no los quieres medir, los quieres, digamos, te quieres deshacer de ellos, ¿ya? Entonces muchos muones quedan atrapados aquí antes de llegar al detector, por eso se entierran. Y bueno, aquí para que tengan de nuevo, para recalcar el tamaño de este aparato, aquí tienen la torre Eiffel, ¿ya? En nada comparado al tamaño de esta cosa, ¿ya? Y así es una estructura realmente fabulosa, está compuesta de 86 cadenas, y hay más, en cada cadena se le amarran unos módulos ópticos, que son aparatos que detectan la luz cuando una partícula pasa a través del detector, ¿ya? Son más de 5.000 módulos ópticos. Eso es básicamente el observatorio de neutrinos IceCube. Hablar un poco de cómo fue la instalación de este telescopio, de este observatorio, que ustedes pueden ver las máquinas trabajando un poco antes de empezar la construcción. Aquí hay una cadena que tiene estos sensores que detectan la luz. Primero tú derrites la nieve y después la perforas. Aquí se está viendo cuando se introduce una cadena con el módulo óptico, con este sensor. Aquí está el sensor en grande. Entonces, hablé un poquito de cuáles son las señales que tú observas en el detector. Lo que tú quieres medir son neutrinos astrofísicos de alta energía, ¿ya? Pero tú nunca observas el neutrino directamente. Lo que tú observas es una partícula que es producida por la interacción del neutrino con un núcleo o con algo, ¿ya? En el detector o cerca del detector, ¿ya? Por ejemplo, si el neutrino le pega a un núcleo de hielo, ¿ya? Esta interacción podría producir un muón, ¿ya? Y otro tipo de partículas, ¿ya? Una cascada de hadrones. Y este es el mejor escenario para reconstruir la dirección del neutrino, ¿ya? ¿Por qué? Porque el muón es una de las pocas partículas en hielo que puede viajar largas distancias en hielo y produce una señal muy específica que se llama radiación de Cherenkov, ¿ya? Entonces, a través de la radiación de Cherenkov tú produces luz, y esa luz es captada por los módulos ópticos que yo hablé anteriormente.
Pero también hay un caso menos optimista, que es la interacción de un neutrino con un núcleo y en el cual no se generan muones, ¿ya? No se genera un muón en el estado final. En este caso podría ser, por ejemplo, que generas un electrón. El electrón viaja una distancia muy cortita y si tú tienes una distancia muy cortita en el detector, no puedes reconstruir la dirección del neutrino de manera muy precisa. Pues una consulta, Sí, claro. ¿No hay otra partícula que pudiese generar un proceso igual a ese? Que no No. fuera el neutrino, por ejemplo. No hay otra partícula que pueda generar un proceso similar a él, ¿ya? Aquí hay otro tipo de señal que es el ruido que yo le hablé anteriormente. Efectivamente, a raíz de la pregunta que hizo Marco, hay muchos muones que se generan en la atmósfera, ¿ya? Y que pueden quedar pegados en el hielo antes de llegar al detector. Pero hay ciertos muones que son muy energéticos, ¿ya? Y efectivamente llegan al detector. Estos muones generalmente se presentan en un grupo de muones, ¿ya? Por ejemplo, hay 3, ¿ya? Y esta es la señal, o sea, si tú eres capaz de distinguir 3 muones de un solo muón que genera un neutrino, de esa forma tú puedes seleccionar los eventos que realmente quieres grabar, ¿ya? Que son los que son generados por neutrinos. Y básicamente estoy casi llegando al final de la presentación. Estos muones, nuevamente les recalco que estos muones son generados por los procesos que se generan de la interacción de rayos cósmicos en la atmósfera, ¿ya? Que producen, se producen muchos hadrones, o sea, piones y kaones, y esos piones y kaones decaen en neutrinos y muones, ¿ya? Esos muones son a la final los que se presentan en grupo, y como se presentan en grupo, tú los puedes distinguir de los que se presentan en manera simple, ¿ya? ¿Cómo se observa la señal en un detector estas son figuras reales, o sea, una foto de lo que tú observas en el detector, ¿ya? Aquí hay la interacción de un neutrino que no produce un muón, ¿ya? Es decir, una cosa que es como tiene una trayectoria cortita, como yo te expliqué recién, ¿ya? Y aquí efectivamente está la trayectoria, está el evento. Estas son luces básicamente, imagínense que son luces, ¿ya? Y el color lo que indica, el color rojo indica que la luz ocurrió más temprano en el detector que una de color verde, ¿ya? Entonces acá tú puedes decir, bueno, esta ocurrió antes que esta, entonces la partícula apareció por acá, ¿ya? Entonces de esa forma tú puedes reconstruir la trayectoria de la partícula que está entrando, ¿ya? Entonces, en este caso, efectivamente, tú estás produciendo un muón en la interacción del neutrino con algún núcleo, ¿ya? Y en este caso, tú no estás produciendo cualquier cosa que no se sabe, no se tiene cómo distinguir. Y efectivamente, acá, por ejemplo, esta luz central de color rojo, indica que claro, o sea, la luz primordial ocurrió en el centro y las otras que son más tarde están como en el costado, entonces tú no tienes cómo reconstruir la dirección de la partícula entrante. Y voy a hablar solamente muy corto acerca de neutrinos, de lo que se conoce como un sistema de multimensajeros, ¿ya? Se trata siempre generalmente de relacionar lo que son las observaciones de neutrinos con la observación de fotones. Fotones, recuerden que puede ser cualquier tipo de luz o partícula de luz que se emite en el espectro electromagnético. Acá, por ejemplo, supongo que si hay un objeto astrofísico, ¿ya? Y tú observas, supón que tú estás acá con un satélite, ¿ya? Fuera de la Tierra, está orbitando la Tierra. Un ejemplo de esos satélites es el telescopio Fermi, ¿ya? Que es operado por la NASA. Este telescopio es operado por la NASA. Y supongan ustedes que este satélite detecta un flujo de luz, ¿ya? Entonces dice, he detectado un flujo de luz de rayos gamma y vienen de esta dirección, ¿ya? Entonces lo que se conoce como sistema multimensajería es cuando este satélite manda una señal, bueno, no el satélite directamente, pero la gente que opera el satélite manda una señal a lo que es el observatorio de neutrinos, por ejemplo, IceView, y le dicen, en tal región del cielo hemos detectado un flujo grande de luz, ¿ya? Particularmente rayos gamma.
Entonces lo que se dice, pon atención a tus datos, porque probablemente en esa emisión de luz, entre todas esas partículas que se está generando, hay una emisión de neutrinos, ¿ya? Entonces eso es lo que se correlaciona la dirección de las partículas, ¿ya? Porque este gallo informa la posición del objeto y también el tiempo, ¿ya? Entonces tú pescas cierta ventana de tiempo en torno al fenómeno registrado por el satélite, ¿ya? Y tú puedes saber si efectivamente se está generando neutrinos o no, lo cual hasta el momento no ha dado buenos resultados porque, digamos, hay una imprecisión muy grande en cómo determinar la dirección del neutrino. Pero se está trabajando en eso, ¿ya? Y de hecho en eso es lo que voy a hacer yo ahora en mi postdoc. Entonces, déjeme llegar un poco al resumen de la charla. Sabemos que hay neutrinos extremadamente energéticos que han sido observados en la Tierra, ¿ya? No hay evidencia de qué tipo de objetos, qué tipo de fuentes están emitiendo esos neutrinos. Y a través y astrofísica, lo que también quiero recalcar, que la astrofísica partícula combina diferentes disciplinas, ¿ya? O sea, combina astrónomos, combina físico-partícula, hay un montón de cosas, probablemente matemáticos también podrían trabajar en esto porque hay mucho análisis estadístico, ¿ya? Pero es que eso no son matemáticos. Lo siento. ¿Algebristas? No hacen análisis funcional. ¿Ya? Y también recalcar que bueno, se están llevando muy interesantes iniciativas, particularmente en Chile. Yo les hablé del experimento CTA que va a ser instalado en Chile y bueno, es una oportunidad única, yo creo, para los chilenos, porque lo que es astrofísica partícula no se conoce mucho en Chile. También hay otro experimento que se va a instalar, que se desea instalar, todavía no se sabe con certeza si va o no, que es en el túnel de Agua Negra, ¿ya? Que se quiere construir una cavidad al lado del túnel, y también ahí se quiere observar, se quieren llevar a cabo experimentos de tipo de astrofísica partícula, ¿ya? Sí, Claudio Uribe. Entonces, de hecho, sí, Claudio Uribe es una de las personas que está metido tratando de gestionar la instalación de este experimento. Entonces realmente estamos en un tiempo preciso para poder, digamos, desarrollar lo que es la astrofísica partícula en Chile. Y eso es lo que les quería contar, si tienen alguna pregunta. Agradezcámosle primero consultas, comentarios. ¿Este observatorio que has mencionado se suma a los otros observatorios que se están instalando o está incorporado a ese desarrollo? ¿Cuál observatorio? Que está en El Very Large, que es un enorme observatorio el que óptico. mira al cielo. ¿El óptico? No, pregunto yo, este que has mencionado, ¿es uno nuevo a los proyectos que hay actualmente de instalación de observatorios en el norte del país? Sí, ¿El de Agua Negra, ese? No, el otro, el Very Large. Este es el Extremely Large Telescope. Sí, este va a ser ubicado, está siendo ubicado en Paranal y se suma a los que que ya están operando en la parte norte del país. Este va a ser el objeto, el telescopio más poderoso, ¿ya? Para observar emisiones en el óptico. Probablemente se observan en otras longitudes de onda, pero por cierto, en el óptico. Incluso creo que va a ser más poderoso que el Hubble, que está fuera de la Tierra. Interesante. Oye, Juliano, las partículas que está recibiendo la Tierra, ¿son homogéneas o difieren mucho su composición? Los rayos cósmicos, la composición de los rayos cósmicos, algunos componentes, se observa generalmente protones, son los más abundantes, pero también hay otros núcleos, como hay núcleos de fierro y otro tipo de núcleos, ¿ya? Yo no sé muy bien la parte de los rayos cósmicos, ¿ya? Pero yo soy más de la astronomía de neutrinos. Pero se da, digamos, de que, o sea, me imagino yo, o sea, no debe ser muy homogéneo. De repente, fuimos bombardeados por cierta materia y después como que se cambió a otro.
¿O no? ¿O es más homogénea? Sí, o sea generalmente, por ejemplo, nosotros hemos sido atravesados por millones de neutrinos. Como lo que sí. Suena feo, ¿cierto? Entonces, estamos siendo bombardeados por millones de neutrinos y esos pasan a través de nosotros, ¿ya? Esos neutrinos están siendo emitidos de manera homogénea, digamos. La Tierra en todo está siendo bombardeada uniformemente. Correcto. ¿Ya? Y cuando ocurre, por ejemplo, una explosión de lo que se cree, cuando ocurre una explosión, por ejemplo, en el universo, por ejemplo, una explosión de rayos gamma, ¿ya? Se piensa que esos neutrinos llegan a la Tierra, pero el porcentaje es ínfimo, ¿ya? O sea, si tú comparas, por ejemplo, porcentaje de neutrinos es como que nosotros observamos, probablemente el 1% de esos neutrinos corresponde a los neutrinos que nosotros queremos observar de dicha explosión, ¿ya? El resto podría corresponder a los neutrinos atmosféricos que se generan en la atmósfera. Claro, porque yo me decía, digamos, pueden haber algunos puntos interesantes y eso puede depender de la lluvia que tuvimos para reconstruir su historia, porque traían algo particular que claro, se escapa un poquito del homogéneo que siempre está cayendo. Sí, claro. O sea lo que tú haces, por ejemplo, para distinguir los neutrinos astronómicos, o sea, los neutrinos atmosféricos de los neutrinos altamente energéticos generados por ciertos objetos astrofísicos, tú efectivamente, o sea, tú observas cierta región del cielo, ¿ya? Donde no hay ninguna fuente y comparas, por ejemplo, ese número de eventos, esto en palabras simples, ese número de eventos con el número de eventos que tú observas donde hay una fuente interesante. Entonces dices, bueno, acá tengo 6 y acá tengo 5. Probablemente eso me indica algo, pero no es suficiente, ¿ya? También lo que comparamos, por ejemplo, es el power law. La ley de potencia. Sí, o sea, estas cosas los neutrinos atmosféricos, ¿ya? Si esto es, por ejemplo, básicamente el número de neutrinos, tiene una ley, ¿ya? Va como la energía de la partícula elevado a cierto índice, ¿ya? Y acá es la energía, ¿ya? Entonces los neutrinos atmosféricos tienen cierta ley, ¿ya? Que esto generalmente es E a la menos 3.7, ¿ya? Y el astrofísico, lo que se cree, que es más brusca, es E a la menos 2, algo así, ¿ya? Entonces esa es una forma de distinguir los dos neutrinos, por el número de partículas que tú observas en cierta región del cielo y por el power. Que ahí se usan análisis estadísticos. Oye, hasta hace un tiempo se suponía que no tenían masa, después resultó que sí tenían masa y fueron candidatos incluso de materia oscura. ¿Todavía sigue eso o ya está descartado? Hay unos neutrinos que se le conocen como neutrinos estériles, ¿ya? Esos se han postulado que podrían ser muy masivos y que podrían ser parte de la materia oscura, ¿ya? Pero los que nosotros detectamos acá en la astronomía de neutrinos se conocen como neutrinos activos, ¿ya? O sea, neutrinos activos que realmente interactúan con la materia. Es muy bajita, la probabilidad de interacción es muy baja, ¿ya? O sea, comparado con la interacción. Cuando uno dice baja, uno tiene que compararlo con algo. Si tú comparas, por ejemplo, la probabilidad de que un neutrino interactúe, ¿ya?, a cierta energía con la probabilidad de que un fotón interactúe de la misma energía, estamos hablando de una diferencia de 10 órdenes de magnitud, ¿ya? Entonces lo que nosotros detectamos acá es neutrinos activos, ¿ya? Pero que tienen una masa porque es muy chiquitita, ¿ya? Y que por eso, por lo que tienen masa, se pueden observar otros fenómenos, como por ejemplo la oscilación de neutrinos. La oscilación de neutrinos es, por ejemplo, cuando, imagínate que yo lanzo un limón, ¿ya?, con cierta energía, y un gallo en cierta distancia más allá agarra una naranja, ¿ya? Como que se le dice que cambia sabor el neutrino. Es como eso para ejemplificarlo. Una consulta, este tema de los neutrinos, digamos, aportan, o sea, me imagino que sí, pero ha sido aplicado en explicar o modelar el comportamiento del universo, la construcción de un modelo del universo. Muchas veces se trabaja en un cierto tema
que después es utilizado en aplicarlo en un tema de esa Sí. forma, pero Sí, yo sé que hay gente de cosmología que usan neutrinos que son emitidos, digamos, en el periodo del Big Bang, pero yo no sé de eso, no quisiera responder algo que tal vez es incorrecto. ¿Más consultas? ¿Comentarios? ¿No? Sí. Agradecemos de nuevo.